Bienvenidos a una clase más de literatura española. En esta oportunidad hablaremos acerca del teatro medieval. Analizaremos cada una de sus obras trascendentales en las diferentes temáticas que se desarrollaron en la época. El teatro medieval tiene su origen en pequeñas piezas que se representaban en fechas claves del calendario religioso y en otras breves relacionadas con el mundo profano de la vida de la corte. Con esto nosotros vamos a determinar que en la Edad Media el teatro o representación teatral se hizo en función a dos temas muy importantes. La religión, que era el pensamiento que estaba desarrollándose en la época, pero con una ligera transición a la vida del ser humano, a sus sentimientos, sus anhelos, su forma de pensar. Van a estar involucrados también dentro de la obras. Y eso es lo que vamos a conocer como el teatro profano. El teatro religioso, cuya finalidad pues, va a ser didáctica, enseñar a través del entretenimiento, va a tomar esta expresión literaria como punto de partida para poder representar ciertas ideas o convicciones religiosas. Persigue un afán didáctico, ya que el analfabetismo estaba muy generalizado en la época. La escenificación de algunos episodios relevantes de la Biblia. Esto se va a hacer en los pórticos de las iglesias. El lenguaje utilizado en una primera etapa fue el latín, lengua de cultura en el tiempo, pero posteriormente pues, se va a tomar el castellano como la lengua que más se desarrolla dentro de las expresiones literarias. Al principio bastaban las vestiduras propias para la celebración de la misa y las formas arquitectónicas de las iglesias como decorado, es decir, lo que corresponde pues a la escenificación. Era habitual que estas representaciones se hicieran en las iglesias, cuyo objeto era presentar de forma sencilla la doctrina religiosa a los fieles. Se trataba de representaciones muy sencillas, sin ningún tipo de escenografía, bastaba lo que había en el pórtico de las iglesias, en las cuales eran los propios oficiantes o los monaguillos los que representaban pasajes de la Biblia relacionados con las festividades religiosas. Se pretende entender que el teatro nacería en los tropos. ¿Qué son los tropos? Son textos breves cantados en forma de diálogo, nacidos en torno al canto del Aleluya, que comenzaron a ser acompañados por música en algunas de las más importantes fiestas litúrgicas, sobre todo en la Pascua y la Navidad. Ahora, con esto estamos viendo también la vinculación entre representación teatral y música, ¿correcto? Una de las obras más importantes del teatro religioso fue el Auto de los Reyes Magos. Es el texto más antiguo conservado en lengua romance de la península. Es además el único texto dramático conservado en castellano anterior al siglo XV. Se ha conservado 147 versos pareados que presentan a los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, siguiendo la estrella que los conducirá hasta Belén y yendo a hablar con el rey Herodes. El episodio escenificado describe a los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar siguiendo la estrella en su viaje a Belén y su visita al rey Herodes. Pese a la inexistencia de acotación escénica de ninguna clase, la representación suele dividirse en 5 escenas. La primera son 3 monólogos, una forma literaria, una forma dramática, en el que los reyes debaten sobre el hallazgo de la nueva estrella. La segunda presenta a los Reyes Magos que deciden emplear los regalos para averiguar la verdadera naturaleza del infante. La escena tercera muestra a los magos visitando el palacio de Herodes, que era uno de los propósitos, que promete adorar también al niño.
la escena cuarta viene otro monólogo de Herodes que teme el nacimiento del nuevo rey y hace llamar a sus sabios para que debatan sobre lo ocurrido. Y la quinta escena, Herodes debate con esos sabios y se interrumpe la obra en la quinta escena, es decir, en la que se está mencionando. Ahí tienen una imagen que ilustra pues la esencia de esta obra teatral. Ahí tenemos un fragmento, Gaspar, tenemos a Baltasar. Entonces, a nosotros poder observar personajes que dialogan es lo que nosotros vamos a conocer como teatro, que es la forma de expresión básica en este tipo de obras. Ahora, la temática, como ustedes lo ven, está basada en un episodio de la Biblia. Otro tipo de teatro es el denominado teatro profano. Exactamente no se sabe el origen de este tipo de teatro. Se quiere entender que se basa pues en la imitación de las comedias latinas que inspiraron a los clérigos. Otra hipótesis hace depender la aparición del teatro de la declamación dramática mimada de los juglares, es decir, aquellos pues personajes que se encargaban de informar y entretener al pueblo. No solamente era relatar o narrar acontecimientos, sino brindar un gran espectáculo, y por ahí pues va el origen también de el teatro. En realidad el juglar solía constituir todo un hombre, un showman, ¿no? Un hombre espectáculo en la Edad Media. Tocaba instrumentos, recitaba, cantaba, componía, era acróbata, un artista en el buen sentido de la palabra. La tercera hipótesis sitúa el origen del teatro profano en los desahogos espontáneos e intencionadamente redactados por los autores del teatro religioso. Estos desahogos eran muchas veces un signo cómico. ¿Qué características presenta el teatro profano? Está escrito en coplas. Lo que se pudiera tratar de modo realista se escenificaba con la mayor autenticidad. Estamos hablando de parte de la vida cotidiana, miren, ya no está vinculado a la religión en un porcentaje alto. Generalmente era acompañado de algún instrumento, eran los juglares quienes representaban estas obras, los gremios, aquellos que se encargaban de la escenificación, intentaban que el tema estuviera relacionado con las ocupaciones de los representantes. Generalmente estas obras se realizaban al aire libre, en calles, carrozas, en esquinas, ya no en el pórtico de las iglesias como lo hacía el teatro religioso. Y lo más interesante, el afán didáctico ya no viene en función a enseñar lo que respecta a la religión, sino criticar las costumbres de la época. Es decir, ya el hombre va a ser el centro de este tipo de actividades. Sus deseos, sus costumbres, sus pasiones van a ser pues el punto de partida de la temática de estas obras. Algunas fueron condenadas por las leyes. Dentro de los más destacados representantes en el teatro profano tenemos a Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. ¿Se acuerdan que hablamos de la señora Urraca del conde de Lucanor? Pues vamos a conocer ahora a la Celestina, aquella pues que intercede en el vínculo amoroso entre Calisto y Melibea. Pero conozcamos un poquito más acerca de Fernando de Rojas. Fernando de Rojas nació en Puebla, en Toledo, en el año 1476, estudió leyes en Salamanca y se estableció en Talavera de la Reina, donde ejerció como alcalde mayor durante unos meses. Murió en el año 1541. Se dice que fue de origen converso, pero al no explicar tal fe, para unos vivió secretamente la religión prohibida, el judaísmo, ¿no? O al menos se sintió escéptico ante la religión cristiana y para otros vivió como un auténtico cristiano. Por ahí hay ciertas dudas respecto a algunos datos interesantes de su vida. Él escribió La Celestina, o conocida en un inicio como la tragicomedia de Calisto y Melibea. El texto que publica no es obra exclusivamente de su pluma, es decir, no hablamos de un autor pues 100% original, sino
recibió influencia de otras obras, encontró un texto que modificó, vamos a descubrirlo. Él es el continuador del primer acto, que encontró abandonado y sin firma. En unas coplas iniciales justifica la necesidad de su obra y explica los motivos que lo condujeron a componerla. Asimismo insiste en manifestar su propósito moralizante. Algo tenemos que aprender de las ideas que se manifiestan en la obra, ¿no? Recordemos que uniendo de las letras iniciales de cada verso podemos leer: el bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en la Puebla de Montalbán. Entonces conocemos datos precisos de su vida. Esta comedia originalmente, en la primera publicación, para ser más precisa, tuvo 16 actos, ¿no? Conocida como Comedia de Calisto y Melibea. Pero años más tarde se aumentaron 5 actos más, con el título de Tragicomedia de Calisto y Melibea. Con eso te afirmo que es una obra teatral, pero hay cierta confusión todavía respecto al género. ¿A qué se deberá? La obra tiene características por las que puede ser considerada perteneciente al género dramático. Hay diálogos, no hay narrador, hay acotaciones, apartes, 21 actos, ¿correcto? Eso es lo que nos ayuda a determinar que es una obra teatral. Pero, ahí vamos la otra parte respecto al análisis. Se puede considerar que también puede ser de género narrativo porque es muy extensa y hay diversos espacios distintos. Entonces, juzguen ustedes. Estructura de la obra. La obra está constituida por un prólogo y 2 partes en su ámbito externo, ¿correcto? Pero corresponde, si nosotros analizamos la estructura interna, el contenido, el planteamiento está involucrado con el acto primero, en el que se explica la pasión de Calisto, que Calisto siente por Melibea, el amor desenfrenado que siente por Melibea. En la parte nuclear, en el desarrollo, que va comprometida desde el acto segundo al 14º, ocurre todo el nudo de la trama, los problemas de Calisto, los intentos de solución y los conflictos entre los criados y Celestina por el dinero, ¿no? Y en el desenlace, la parte que culmina esta obra desarrollada entre los actos 15º y 21º, se plantea pues el trágico final de la obra con la muerte de Calisto y Melibea y el llanto del padre de esta por ella, ¿no? Ella se suicida, imagínense. ¿Qué tipo de lenguaje maneja? Hay una habla ampulosa, retórica y culta de sus personajes. Todos ellos se expresan con un lenguaje elevado que puede generar en cursilería. El personaje que sobresale por su carga retórica es Calixto. Pero en contraparte a ello, pues vemos un lenguaje popular propio de los criados, las prostitutas, los señores que se encargan de dar testimonio de dicha realidad lingüística, ¿no? Aquí destaca los refranes y algunas expresiones populares. El contenido argumental refiere al viejo argumento medieval, una comedia latina que relata el asedio de un galán a una dama, por ahí. Fernando de Rojas la llamó tragicomedia porque en la obra se dan temas de personajes propios de la tragedia griega, los enamorados, y de la comedia proveniente del petrarquismo italiano, que fue una fuente valiosa para las obras españolas de la época, respecto a los criados, rufianes, mujeres de mal vivir, ¿no? Las prostitutas. Fuentes literarias, tenemos influencia clásica, tanto de escritores griegos como latinos, Ovidio, Séneca, la influencia religiosa medieval de la época, tenemos a Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, la lírica Cortés, la novela sentimental y la influencia italiana con la comedia humanística de Petrarca. Ahí está el argumento de la Celestina, trágicos amores de Calisto y Melibea y las malas artes que emplea la alcahueta Celestina para que ellos se enamoren, brujerías, todo eso se va a ver pues en el desarrollo de la obra, cómo se va mezclando cada uno de los hechos que forman parte de la vida de la época en algún sentido. Ahí tenemos, es una obra de transición entre la Edad Media, basado pues
en el teocentrismo, donde se ve a las personas pues, que cometen pecados que mueren violentamente, y el antropocentrismo, el ansia por gozar la vida. Fundamentos, temas, el amor, la fortuna y la muerte. Muchas gracias.